El baloncesto siempre ha tenido momentos que trascienden más allá de las estadísticas, los títulos o los récords. Momentos que se convierten en un antes y un después. Hoy vamos a hablar de uno de esos instantes que no solo definió una carrera, sino que cambió la percepción de toda una generación. El día en que un novato irreverente, llamado Allen Iverson, se plantó frente al considerado mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan, y lo dejó en la historia con un simple movimiento. Un crossover que paralizó al mundo. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y únete a esta comunidad. Aquí contamos la NBA sin filtros, tal y como sucedió. Además, ahora ya puedes unirte como miembro exclusivo del canal para obtener beneficios únicos, contenido especial, interacción directa y material que no verás en ningún otro lugar. No te quedes fuera de esta experiencia. Ahora sí, vamos a retroceder en el tiempo. Estamos en la temporada de 1997. La NBA vivía el dominio absoluto de Michael Jordan y sus Chicago Bulls. Venían de ser campeones. Jordan había regresado con más fuerza que nunca tras su retiro, y el aura de invencibilidad que lo rodeaba parecía imposible de romper. Cada jugador que se enfrentaba a él lo hacía con respeto, con miedo, y con la certeza de que estaba compitiendo contra una leyenda viviente. Pero entonces apareció Allen Iverson, un joven de Filadelfia, con poco más de 1,80 m, considerado bajo para los estándares de la liga, pero con un corazón descomunal, un estilo callejero y una confianza que rayaba en lo insolente. Iverson no venía a rendirle pleitesía a Jordan, venía a demostrar que él podía escribir su propia historia, aunque eso significara retar al mismísimo dios del baloncesto en su propia cancha. La historia que estamos a punto de contar no es solo una jugada, no es solo un crossover. Es el símbolo del choque entre dos eras, el baloncesto de los 90, dominado por la disciplina, la perfección y el control de Jordan, frente a la nueva ola representada por Iverson, puro talento callejero, descaro y una cultura que cambiaría por completo el rumbo de la NBA en los años venideros. Ese día, en marzo de 1997, ocurrió lo impensado, y lo que Iverson hizo frente a Jordan todavía resuena más de 2 décadas después. Allen Style Iverson no nació para seguir las reglas, nació para romperlas. Creció en Hampton, Virginia, en un ambiente duro, marcado por la violencia, la pobreza y la ausencia de oportunidades. Desde muy joven, Iverson entendió que para sobrevivir tenía que destacar, y lo hizo en el deporte. No solo era un fenómeno en el baloncesto, también brillaba en el fútbol americano. Su velocidad, agilidad y visión de juego lo convertían en un atleta completo. Pero fue con el balón naranja donde su nombre comenzó a resonar con fuerza. Iverson, con su 1,83 m de altura, desafiaba la lógica de la NBA. La liga estaba poblada de gigantes, de jugadores que superaban los 2 metros, de físicos imponentes. Pero lo que Iverson tenía era diferente. Velocidad explosiva, manejo de balón endemoniado y un instinto asesino que no podía enseñarse. Desde la preparatoria, ya dejaba claro que era un jugador destinado a algo grande. Sin embargo, su camino hacia la NBA no fue sencillo. Antes de brillar en la Universidad de Georgetown, vivió momentos difíciles que casi truncaron su carrera. Problemas con la justicia, acusaciones y un encarcelamiento injusto lo pusieron contra las cuerdas. Muchos pensaron que jamás tendría la oportunidad de mostrar su talento en una cancha profesional. Pero Iverson nunca dejó de creer en sí mismo. Y cuando John Thompson, el legendario entrenador de Georgetown, decidió darle una segunda oportunidad, Iverson no la desperdició. En la universidad, el base deslumbró desde el primer día. Su estilo era eléctrico, crossover tras crossover, penetraciones imposibles, bandejas en medio de torres humanas. Iverson no solo jugaba al baloncesto, lo vivía, lo respiraba y lo convertía en un espectáculo. Se ganó rápidamente el apodo de The Answer, porque parecía tener siempre la respuesta en los momentos más complicados. En 1996 llegó el draft de la NBA, una clase legendaria, con nombres como Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen y Stephon Marbury. Pero con la primera selección, los Philadelphia 76ers eligieron a Allen Iverson,
Era el inicio de una nueva era. Los Sixers depositaban toda su confianza en aquel base pequeño de tamaño, pero gigante en personalidad y talento. Iverson aterrizó en la NBA con un mensaje claro: no iba a adaptarse al sistema, el sistema tendría que adaptarse a él. Y no tardó mucho en demostrarlo. En su temporada de novato, promedió más de 20 puntos por partido y dejó jugadas que parecían imposibles. Su estilo era inconfundible. Un crossover que dejaba rivales desparramados, velocidad que parecía sacada de un videojuego y un descaro que incomodaba a las leyendas establecidas. Pero había un momento que todos los novatos esperaban. Un bautizo no escrito en la NBA, enfrentar a Michael Jordan, el ídolo, el dios, el intocable. Para la mayoría, ese encuentro era una oportunidad de aprendizaje, una ocasión para admirar de cerca a su héroe. Pero para Iverson era diferente. Él no quería ser un fan más, quería demostrar que podía medirse cara a cara con el más grande. Y así, el destino lo llevó a marzo de 1997. Los Chicago Bulls visitaban a los Philadelphia 76ers, y ese partido quedaría grabado para siempre en la historia del baloncesto. Allen Iverson llegaba como novato, pero no como cualquier novato. Su estilo rompía moldes. No tenía la altura dominante de otros, no tenía el físico de un Shaquille O'Neal, ni la presencia de un Karl Malone, pero sí tenía algo que era imposible de entrenar: confianza absoluta. Iverson no respetaba jerarquías en la cancha, no creía en eso de esperar su turno. Para él, el básquetbol era un enfrentamiento directo, un 1 contra 1 constante en cada jugada, y el rival que tuviera enfrente, sin importar su nombre, era simplemente otro obstáculo que debía romper. Por eso, cuando el calendario puso a los Philadelphia 76ers frente a los Chicago Bulls de Michael Jordan, el mundo del básquet vio a un novato contra el mejor jugador de todos los tiempos. Para la mayoría, estaba claro quién era quién en ese duelo. Jordan era el mito viviente, el referente, el jugador que ya tenía múltiples anillos, que había redefinido lo que significaba ganar en la NBA. Iverson era apenas un novato con talento. Alguien que, en teoría, debía limitarse a aprender y esperar su momento. Pero Iverson no entendía de teorías. El partido tenía toda la atención mediática. Chicago era el centro del universo de la NBA en ese entonces, y Jordan, el epicentro de esa galaxia. Allen Iverson, con su cabello trenzado, su mirada desafiante y su actitud de no bajar la cabeza ante nadie, estaba a punto de hacer algo que quedaría grabado en la memoria del baloncesto. La jugada es corta, simple, pero inmortal. Allen Iverson recibe el balón en la parte alta de la cancha. Frente a él, Michael Jordan. El ambiente se congela, porque todos saben lo que está en juego en ese momento. No es solo una posesión, no es solo un 1 contra 1. Es un símbolo. Iverson dribla, mide a su rival, lo analiza con esos movimientos eléctricos que lo caracterizan. Amaga, retrocede, vuelve a acercarse. Michael Jordan, disciplinado como siempre, mantiene la postura defensiva perfecta. Pero de pronto, Iverson lanza el primer crossover. Jordan lo sigue, no se deja engañar, y entonces Iverson lo hace de nuevo. Un segundo crossover fulminante, inesperado, que rompe el equilibrio de Jordan, apenas por una fracción de segundo. Pero en el baloncesto, esas fracciones son eternas. El público estalla, porque lo que acaban de presenciar no es un simple drible, es un acto de irreverencia absoluta. El novato acaba de sacudir al mejor jugador de todos los tiempos con su jugada insignia. Iverson avanza un paso más, se eleva con ese lanzamiento en suspensión tan suyo y clava el tiro en la cara de Michael Jordan. Canasta. Silencio y ruido al mismo tiempo. Esa imagen quedó inmortalizada como el momento en el que Allen Iverson no solo mostró al mundo que había llegado para quedarse, sino que también cambió la narrativa. Ya no era solo un novato intentando sobrevivir en la Liga de Gigantes. Era un competidor dispuesto a enfrentarse a cualquiera, incluso al más grande de todos. Para muchos, esa jugada fue más que un crossover. Fue una declaración. Iverson, con su estilo callejero llevado a la NBA, con su actitud desafiante, estaba demostrando que no iba a pedir permiso, que no iba a esperar su oportunidad. Su momento era ese, y lo tomó sin dudar. Ese día, Iverson no solo anotó contra Jordan. Ese día, envió un mensaje a toda la liga.
El futuro ya estaba aquí, y llevaba trenzas, un número 3 en la camiseta y una mentalidad que no conocía el miedo. La reacción después de esa jugada fue inmediata. Los comentaristas de la época no podían creer lo que habían visto. No se trataba simplemente de un punto en el marcador, sino de un momento que simbolizaba una transición, un choque de eras. Michael Jordan seguía siendo el rey indiscutible de la NBA, el ídolo que acumulaba títulos y que mantenía a Chicago como una dinastía imposible de igualar. Pero Allen Iverson, en un instante, mostró que el futuro tenía otro rostro, otro estilo, otra identidad. El cruce de Iverson contra Jordan se volvió viral en un tiempo en el que no existían redes sociales ni YouTube. Eso ya dice mucho. Los fanáticos repetían la jugada una y otra vez en VHS, en noticieros deportivos, en programas de televisión que apenas alcanzaban a capturar la electricidad de lo que había pasado. El crossover se transformó en una especie de leyenda urbana dentro de la NBA. En esas jugadas que no solo son técnicas, sino también narrativas, un símbolo de rebeldía, de juventud desafiando a la experiencia. Y lo más importante, no fue casualidad. Iverson no improvisó. Ese movimiento era su sello. Había nacido en las canchas callejeras, donde el respeto se ganaba humillando al rival frente a todos. El crossover de Iverson era poesía urbana transformada en baloncesto profesional, y el hecho de que lo ejecutara contra Jordan era la culminación de esa filosofía. Michael Jordan. Por supuesto, no fue destruido en el sentido literal. No dejó de ser el mejor, no perdió su corona por esa jugada, pero el impacto psicológico fue brutal. El mensaje era claro. Allen Iverson no respetaba jerarquías. Si había que dejar en ridículo al mejor, lo haría. Si había que anotar frente a él, lo haría. Y ese atrevimiento, esa valentía, lo separó del resto de jugadores que veían a Jordan como un mito intocable. Esa noche, Iverson convirtió una simple posesión en un legado. Porque si preguntas a cualquier fanático de la NBA por el momento más icónico entre Jordan y Iverson, nadie hablará de estadísticas ni de porcentajes de tiro. Todos recordarán el crossover, ese instante en el que un joven novato hizo tambalear al gigante. A partir de ahí, Iverson comenzó a consolidar su identidad en la liga. No necesitaba títulos ni reconocimientos inmediatos para ser recordado. Ese gesto, esa jugada, ya lo había colocado en la historia. No como alguien que reemplazaba a Jordan, sino como alguien que trazaba un nuevo camino. Lo que más impactó fue la actitud. Iverson nunca pidió disculpas, nunca restó importancia al momento. Para él no había nada que disculpar. Estaba compitiendo. Y esa mentalidad fue la que lo convirtió en un icono cultural más allá del baloncesto. El crossover contra Jordan no fue solo un highlight. Fue el resumen perfecto de lo que representaba Allen Iverson. Desafío. Talento, orgullo y autenticidad. Ese día, Jordan comprobó que el baloncesto no se trataba solo de anillos, sino también de momentos que trascienden generaciones. Iverson, con apenas un par de segundos, escribió uno de los capítulos más recordados de la historia de la NBA. Lo más interesante de aquel crossover no fue solo el movimiento en sí, sino el contexto. Estamos hablando de 1997, en pleno reinado de los Chicago Bulls. Michael Jordan ya era 6 veces campeón, ya había cambiado la NBA, ya se había convertido en el jugador más temido del planeta. Para la mayoría de los jugadores, enfrentarse a Jordan significaba resignarse a perder, aceptar que estabas frente al mejor de todos los tiempos. Pero para Iverson era diferente. Él no veía a un mito, veía a un rival. Esa diferencia de mentalidad fue lo que lo llevó a ejecutar el crossover con tanta seguridad. Iverson había nacido en la adversidad. Su vida antes de llegar a la NBA estuvo llena de obstáculos, problemas legales, pobreza, falta de apoyo. Todo lo que tenía se lo había ganado luchando. Y cuando se encontró frente a Jordan, esa historia personal salió a la luz en una sola jugada. Para Iverson no existían las vacas sagradas, no había respeto ciego, solo existía el juego y la necesidad de demostrar que podía dominar a cualquiera. Después de esa jugada, la NBA entera empezó a ver a Iverson con otros ojos. Ya no era solo el novato con talento, era alguien que no tenía miedo. Y en una liga donde la mayoría de los jugadores miraban a Jordan con reverencia, Iverson mostró que era posible enfrentarse de igual a igual. La prensa comenzó a hablar del momento como
la jugada que definió una generación. Los reporteros en los vestuarios buscaban la reacción de Jordan, pero como siempre, él se mantuvo frío. Jordan sabía perder una jugada, pero también sabía que en el marcador global, sus Bulls seguían dominando la liga. Aún así, ese instante lo incomodó, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había hecho ver vulnerable. Esa vulnerabilidad fue la chispa que encendió una nueva narrativa en la NBA. Los fanáticos empezaron a preguntarse: ¿quién será el heredero de Jordan? ¿Podría ser Iverson? ¿Podría ese joven que apenas estaba comenzando a convertirse en el próximo rostro de la liga? Obviamente, el tiempo demostró que Jordan y Iverson eran jugadores de mundos distintos. Jordan representaba la perfección, la disciplina, la obsesión por ganar. Iverson representaba la calle, la rebeldía, la autenticidad de alguien que no encajaba en los moldes de la NBA tradicional. Pero por eso mismo, su choque fue tan memorable. Ese crossover fue como un choque cultural. Jordan era el representante de la era dorada de la NBA, con los Bulls como el equipo más dominante de la historia moderna. Iverson, en cambio, era el anuncio de lo que vendría. Una liga más individualista, más enfocada en el estilo, en la expresión personal, en la conexión con la juventud. Y aunque nunca llegaron a ser rivales directos en términos de títulos, ese instante fue suficiente para sellar su relación en la memoria colectiva. Jordan era el rey, Iverson, el rebelde, y en esa jugada, el rebelde le ganó al rey. Lo más poderoso es que ese momento no se perdió en el tiempo. Décadas después, todavía se repite una y otra vez en redes sociales, en recopilaciones de YouTube, en documentales. Los jóvenes que jamás vieron a Jordan en vivo conocen esa jugada gracias a la leyenda que se construyó alrededor. Y es que Allen Iverson no solo le anotó a Jordan, le arrebató un pedazo de inmortalidad para compartirla con él. Al final, lo que ocurrió aquella noche no fue simplemente un crossover. Fue un símbolo, el instante en que un joven desafió al mito más grande de la historia del baloncesto y dejó claro que no había nadie intocable en la NBA. Allen Iverson, con su estilo único, con su rebeldía, con su autenticidad, no solo se ganó el respeto de millones de fanáticos, sino que también dejó una huella imposible de borrar en la memoria colectiva de este deporte. Michael Jordan seguiría siendo el rey, el campeón, el mejor. Pero Iverson, con ese solo movimiento, demostró que incluso el rey podía sangrar. Y ese mensaje inspiró a toda una generación. Los que crecieron viéndolo entendieron que el miedo no tiene lugar en la cancha, que los límites están para romperse y que el respeto se gana enfrentando a los más grandes sin bajar la mirada. Esa jugada no solo cambió a Iverson, también cambió la forma en que millones de fanáticos vivieron el baloncesto. Y hasta hoy sigue siendo uno de los momentos más icónicos en la historia de la NBA. Ahora, si quieres seguir reviviendo momentos como este, leyendas, polémicas y rivalidades que marcaron la historia del baloncesto, este es tu canal. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos. Porque aquí no hay filtros, aquí hablamos de la NBA como es, con pasión, con intensidad y con la verdad que a veces incomoda. Así que dime, ¿qué sentiste tú la primera vez que viste a Iverson cruzar a Jordan? Déjalo en los comentarios y hagamos crecer esta comunidad de fanáticos que viven el básquet al máximo. Esto fue NBA Sin Filtros. Nos vemos en el próximo video.